el dolor y la confianza en Dios. Una perspectiva transformadora. Es importante recordar que Dios comprende nuestro dolor de una manera única. A lo largo de su vida en la tierra, Jesús estuvo tentado a rendirse, enfrentando momentos de desesperación y angustia. Sin embargo, a pesar de la presión y las circunstancias difíciles, decidió confiar plenamente en el plan de Dios. Este ejemplo nos ofrece una guía poderosa para enfrentar nuestros propios desafíos. Nos enseña que, incluso cuando la situación parece insostenible, nunca estamos solos. Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. A medida que reflexionamos sobre cómo Jesús eligió la obediencia a pesar del sufrimiento, debemos preguntarnos, ¿qué áreas de nuestra vida necesitamos entregar completamente a Dios? ¿Dónde estamos luchando por mantener el control? Decir con sinceridad, no mi voluntad, sino la tuya, requiere una profunda confianza en que los planes de Dios son mejores que los nuestros, incluso si no entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas. Esta enseñanza nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias, no solo cuando las cosas van bien, sino también en los momentos más difíciles. Al confiar en Él, somos transformados y nos acercamos más a su propósito divino. Ahora, con esta comprensión, prepárate para la siguiente lección que nos revelará cómo Dios usa las pruebas para acercarnos aún más a Cristo. Cómo las pruebas nos acercan a Cristo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué pasamos por momentos difíciles en la vida? Las pruebas pueden parecer abrumadoras, e incluso en ocasiones casi insoportables, pero tienen un propósito mucho mayor. La palabra de Dios nos enseña que las dificultades no son simplemente cargas que debemos soportar, sino oportunidades divinas para crecer espiritualmente y acercarnos más a Cristo. El apóstol Pablo, en Filipenses 3 y 10, expresa este deseo profundo. Quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Pablo entendió que una conexión más profunda con Jesús no se lograría solo en los momentos de bienestar, sino también en los momentos de sufrimiento. Estaba dispuesto a experimentar las pruebas, porque sabía que a través de ellas podría experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera que solo es posible cuando nos enfrentamos a las adversidades. ¿Por qué necesitamos pasar por pruebas? Esta es una de las preguntas más comunes y desafiantes que nos hacemos en momentos de dificultad. La respuesta, en gran parte, la encontramos en el propio ejemplo de Jesús. Él no fue exento del dolor. Al contrario, eligió enfrentarlo para cumplir con el propósito que Dios Padre tenía para él. Así, las pruebas no solo nos enseñan a depender de Dios, sino que también nos hacen más parecidos a Cristo, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Aplicando esta enseñanza en nuestras vidas. Para aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria, es crucial cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades. En lugar de verlas únicamente como obstáculos, podemos empezar a verlas como oportunidades de crecimiento espiritual. Cada desafío es una ocasión para aprender a confiar más en Dios y experimentar su poder en nuestras vidas. Cambia tu perspectiva sobre las dificultades. Recuerda que cada problema es una oportunidad para aprender y crecer espiritualmente. En lugar de enfocarte solo en el dolor o la incomodidad, busca cómo cada prueba puede fortalecer tu relación con Dios. Utiliza las pruebas para profundizar tu relación con Dios. Cuando enfrentas dificultades, es vital orar y meditar en la palabra de Dios. Estos momentos son oportunidades perfectas para acercarte más a Él, pidiéndole fuerza y sabiduría. Además, permite que Dios te enseñe durante el proceso, porque las pruebas revelan nuestra necesidad de su intervención. Apoya y alienta a otros que enfrentan dificultades. No enfrentes las pruebas solo. Comparte tu experiencia y ofrece aliento a aquellos que están atravesando situaciones similares. Al compartir lo que has aprendido, fortaleces la fe de los demás y te conviertes en un instrumento de Dios para traer esperanza a otros. La metáfora del barro y el alfarero. Una metáfora que ilustra bien este proceso de transformación es la del barro en las manos del alfarero. Cuando el alfarero trabaja la arcilla, debe presionar, moldear y, en algunos casos, incluso romper la pieza para lograr la forma deseada. Este proceso, aunque doloroso para la arcilla, es necesario para crear algo hermoso y útil. De manera similar, Dios usa las pruebas para moldearnos a la imagen de Cristo. A veces,
Es necesario que experimentemos presión y dificultades para que nuestro carácter se refine, revelando la belleza de la voluntad divina en nuestras vidas. El ejemplo de Job. La prueba como oportunidad para conocer a Dios. La historia de Job es un ejemplo poderoso de cómo las pruebas nos acercan a Dios. Job perdió todo: su familia, su salud y sus bienes materiales. A pesar de todo, mantuvo su fe en Dios. Al final de su prueba, Job fue restaurado y tuvo una comprensión mucho más profunda del carácter de Dios. En Job 42:5, él declaró: «Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto». Este versículo refleja cómo las pruebas, por dolorosas que sean, nos permiten experimentar una relación más íntima con Dios. El sufrimiento no es el fin, sino el medio para una revelación más profunda de su gloria. ¿Alguna vez has enfrentado una prueba que te llevó a confiar más en Dios? Reflexiona sobre cómo esa dificultad te ayudó a acercarte más a Cristo y a experimentar su presencia transformadora. Recuerda que cada prueba es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y conocer a Dios de una manera más profunda y personal. La perseverancia en la fe, el camino hacia una recompensa eterna. Cuando reflexionamos sobre cómo Dios obra en medio de nuestras luchas, es inevitable preguntarnos por qué nos permite enfrentar desafíos tan grandes. Estas pruebas, a menudo dolorosas, parecen estar diseñadas para derrumbarnos, pero en realidad tienen un propósito mucho más profundo: prepararnos para algo extraordinario, una recompensa eterna. La perseverancia en la fe es un tema fundamental en la Biblia, y es a través de ella que Dios nos forma y nos fortalece para recibir la corona de la vida. En Santiago 1:12 encontramos una de las promesas más poderosas: «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman». Este versículo nos revela que las dificultades no son el final de la historia, sino una preparación para una recompensa eterna. Dios no se desentiende de nuestras luchas. Por el contrario, las usa para fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter, llevándonos a un nivel más profundo de dependencia de Él. La perseverancia. Crecer en adversidad. ¿Por qué es tan esencial perseverar? Imagina que tu vida es como una planta. Si nunca enfrenta vientos fuertes ni desafíos, sus raíces jamás crecerían profundas. De la misma manera, las pruebas en nuestras vidas profundizan nuestra confianza en Dios y nos enseñan a depender completamente de Él. La perseverancia, entonces, no es simplemente el acto de soportar las dificultades, sino de crecer y fortalecerse en medio de ellas. Cada lucha nos prepara para lo que Dios tiene preparado para nosotros, moldeándonos en una versión más fuerte de nosotros mismos. Para aplicar esta enseñanza en la práctica, es importante comenzar con una decisión consciente de confiar en Dios, sin importar las circunstancias. Aquí algunos pasos que podemos seguir. Ve los desafíos como oportunidades para el crecimiento espiritual. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, pregunta qué quiere enseñarme Dios a través de esto. Esta actitud cambia completamente nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y nos permite ver cada prueba como una ocasión para aproximarnos más a Él. Permanece firme en la oración. A medida que enfrentamos las pruebas, debemos pedirle a Dios sabiduría para discernir el propósito de cada situación. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos da la paciencia para esperar en Él. Rodéate de personas que compartan tu fe. Las pruebas pueden ser solitarias, pero no debemos enfrentarlas en aislamiento. Buscar apoyo y aliento mutuo de aquellos que también están luchando en la fe puede ser crucial para mantenernos firmes. La metáfora del diamante, la belleza de la perseverancia. Una metáfora poderosa que ilustra este proceso de perseverancia y transformación es la del diamante. Antes de convertirse en la piedra preciosa que conocemos, el diamante es simplemente un trozo de carbono en bruto. Solo cuando se le somete a una presión intensa y altas temperaturas, se transforma en algo increíblemente valioso y hermoso. De manera similar, nuestras vidas, cuando enfrentan la presión de las pruebas, son moldeadas por Dios para revelar lo mejor de nosotros. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para que Dios nos purifique y nos moldee. Las pruebas no son un castigo,
sino el proceso divino a través del cual somos refinados y preparados para el propósito que Él tiene para nosotros. El ejemplo de Pablo, fe inquebrantable en medio de la adversidad. Un ejemplo bíblico de perseverancia es la vida de Pablo. A lo largo de su ministerio, enfrentó persecuciones, naufragios, encarcelamientos y muchos otros desafíos. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, su fe nunca flaqueó. En sus cartas, vemos cómo usó esas experiencias para alentar a otros, mostrando que las luchas no son una razón para rendirse, sino para confiar aún más en Dios. Pablo entendió que cada prueba era una oportunidad para fortalecer su relación con Cristo. Reflexión. ¿Cómo te ha moldeado la perseverancia? Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuándo has sentido que te estaban poniendo a prueba? ¿Cómo han moldeado estas experiencias tu fe y tu carácter? La perseverancia, aunque desafiante, tiene la promesa de que serás recompensado. Dios promete que, a medida que perseveres, serás transformado de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Próxima enseñanza: Dios restaura lo perdido. En la siguiente enseñanza, profundizaremos en un tema igualmente importante: cómo Dios restaura lo perdido. ¿Alguna vez has sentido que perdiste algo esencial en tu vida? Tal vez años de oportunidades, relaciones significativas o incluso tu paz interior. Dios tiene el poder de restaurar todo lo que ha sido perdido, trayendo un nuevo significado y esperanza a nuestra vida. No te pierdas esta profunda reflexión sobre cómo Dios puede traer restauración en medio del dolor y la pérdida. Dios restaura lo perdido. Su promesa de abundancia. La buena noticia es que Dios no solo comprende nuestras pérdidas, sino que promete restaurarlas. Lo que el tiempo o las circunstancias hayan consumido, Él tiene el poder de devolverlo en forma de bendiciones aún mayores. En Joel 2:25, Dios declara: restauraré los años que fueron consumidos por las langostas. Esta promesa revela la naturaleza restauradora de Dios, un Dios que no solo busca devolver lo perdido, sino que lo hace con abundancia, trayendo nuevas oportunidades y nuevos significados a nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite las pérdidas? En muchos casos, las pérdidas son una herramienta que Él usa para enseñarnos lecciones valiosas que de otro modo no aprenderíamos. A través de estas experiencias, Dios nos acerca más a Él, nos refina y nos prepara para algo mucho más grande que aún está por venir. Dios nunca ignora nuestro sufrimiento y, al contrario, sus promesas nos aseguran que ningún dolor será en vano. Aunque podamos no entender la razón detrás de nuestras pérdidas, debemos recordar que Él está obrando en nosotros de una manera profunda, aplicando la restauración de Dios en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Aquí hay 3 pasos prácticos que podemos seguir. Reconoce que Dios tiene un plan más grande para tu vida, incluso cuando todo parezca incierto. A veces, lo que parece ser una pérdida es en realidad una oportunidad para crecer y una preparación para lo que Él tiene reservado para nosotros en el futuro. Ora para que Él te abra los ojos a las formas en que ya está trabajando en tu restauración. Aunque tal vez no veamos los resultados de inmediato, debemos confiar en que Dios está obrando detrás de las escenas. Confía en la promesa de que, a su debido tiempo, Él cumplirá su palabra de restitución. Su restauración puede llegar en formas que aún no comprendemos, pero debemos esperar con esperanza en su fidelidad. La metáfora del árbol podado, preparación para un crecimiento mayor. Una metáfora poderosa para ilustrar este principio es la del árbol podado. Cuando un árbol es podado, parece que está perdiendo sus ramas, pero en realidad, esa poda allana el camino para que crezca de manera más vigorosa, dando lugar a frutos más abundantes. De la misma manera, nuestras vidas en las manos de Dios pueden parecer una serie de pérdidas temporales, pero en realidad, Él está preparándonos para algo mayor. Lo que parece ser una interrupción en nuestras vidas es en realidad una preparación para una bendición aún mayor. El ejemplo de Job. Fidelidad en medio de la pérdida. La historia de Job es un claro ejemplo bíblico de cómo Dios restaura lo perdido. Job, después de perder todo, su familia, sus posesiones y su salud, permaneció fiel a Dios. Y al final, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que había tenido.
Este ejemplo es un recordatorio poderoso de que nuestra fidelidad en tiempos difíciles puede llevarnos a una restauración más allá de nuestra imaginación. Dios, al ver nuestra fe constante, responde de maneras que no podemos anticipar. Reflexión. ¿Qué sientes que has perdido? Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Qué sientes que te has perdido en tu viaje? ¿Cómo podría Dios estar trabajando para restaurar eso en formas que aún no comprendes? Recuerda que, incluso en medio de lo que parece ser una gran pérdida, Dios tiene un propósito y está obrando detrás de cada circunstancia. Él tiene la capacidad de traernos nuevas oportunidades y bendiciones que no solo reemplazan lo perdido, sino que lo superan. Si crees que este mensaje puede tocar el corazón de otras personas, no dudes en darle me gusta a este video y suscribirte al canal. De esta manera, nos ayudas a compartir la palabra de Dios con más personas que necesitan esperanza. Juntos podemos llevar el mensaje de restauración y esperanza a muchos. Próxima enseñanza: vivir por fe y transformar tu perspectiva. En la siguiente enseñanza, exploraremos cómo vivir por fe puede transformar completamente tu perspectiva. No te lo pierdas. Te invitamos a acompañarnos mientras descubrimos cómo nuestra dependencia total de Dios puede cambiar la manera en que enfrentamos cada desafío y cada aspecto de nuestra vida. La dependencia de Dios, un camino hacia la victoria. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, le damos a Dios el espacio necesario para que Él obre de manera extraordinaria en nuestras vidas. La dependencia de Dios no es un signo de debilidad, sino un acto de sabiduría. Es el reconocimiento de que, por nuestra cuenta, somos limitados, pero con Él somos más que vencedores. Esta actitud de dependencia nos permite acceder a la gracia divina, que transforma nuestras debilidades en fortalezas. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Aquí te dejo 3 pasos clave. Cuando enfrentes dificultades, ora sinceramente, reconociendo que necesitas la ayuda de Dios. La oración no es solo una expresión de necesidad, sino una invitación para que Él se manifieste en nuestras vidas de manera poderosa. Practica la confianza. Entrega tus preocupaciones y ansiedades a Dios, incluso cuando no veas una solución inmediata. La verdadera fe se demuestra en la capacidad de descansar en su poder, incluso cuando no podemos ver cómo todo se resolverá. Cultiva un corazón agradecido, prestando atención a cómo Dios actúa en medio de las situaciones difíciles. A veces, su respuesta no llega de la forma que esperamos, pero siempre es mejor que lo que imaginamos. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a reconocer su presencia en todo momento. La historia de Gedeón, la fuerza de Dios en nuestras limitaciones. Una historia que ilustra perfectamente este principio es la de Gedeón, descrita en el libro de los Jueces. Gedeón era un hombre común y corriente, quien se consideraba el más insignificante de su tribu. Sin embargo, cuando Dios lo llamó a liderar a Israel contra los madianitas, él dudó y se sintió incapaz. Dios, en su sabiduría, redujo el ejército de Gedeón a solo 300 hombres, demostrando que la victoria no vendría del poder humano, sino del poder divino. Este acto de fe nos enseña que, incluso en situaciones aparentemente imposibles, la gracia de Dios es suficiente para darnos la victoria. Reflexiona sobre tus áreas de control. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Qué áreas de tu vida sigues intentando controlar por ti mismo? ¿Cómo cambiaría tu situación si decidieras entregar esas áreas a Dios, permitiéndole revelar su poder en medio de tus limitaciones? Dios nos llama a confiar plenamente en Él, a descansar en su fuerza y a depender de su gracia en todo momento. Vivir por fe, un llamado a la confianza total. Pasemos a la siguiente enseñanza que nos invita a vivir por fe. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si, en lugar de confiar solo en lo visible, decidieras confiar completamente en Dios, incluso sin ver el camino que tienes por delante? Vivir por fe es un llamado divino para cada uno de nosotros, una invitación a abandonar el miedo a lo desconocido y abrazar su dirección con total confianza. En Habacuc 2:4 encontramos una poderosa verdad: el justo por la fe vivirá. Este versículo no solo describe un estilo de vida, sino que también revela una condición esencial para quienes desean experimentar el propósito de Dios. La fe, un puente entre lo humano y lo divino. La fe no es solo creer en algo abstracto,
sino confiar activamente en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando la realidad nos desafía. Dios nos llama a vivir por fe, porque cuando confiamos en Él, permitimos que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. La fe es el puente entre nuestras limitaciones humanas y el poder ilimitado de Dios. Es una invitación a ver lo invisible, creyendo que lo imposible se hará realidad mediante la acción divina. ¿Cómo vivir por fe en la práctica? ¿Cómo podemos poner en práctica esta enseñanza? Aquí hay 3 formas de aplicar vivir por fe a nuestra vida diaria. Elige confiar en Dios en las pequeñas decisiones cotidianas. La fe no es solo para los grandes momentos de crisis, sino que se fortalece al ser ejercida en las pequeñas decisiones diarias. Cada vez que elegimos confiar en Él, nuestra fe crece. Sigue orando, pidiendo que Él dirija tus pasos, incluso cuando todo parezca incierto. La oración constante fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos enfocados en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Cultiva la gratitud por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Cuando nos enfocamos en lo que Él ha hecho en el pasado, reforzamos nuestra confianza en que Él continuará actuando en el futuro. La gratitud nos da una perspectiva correcta y fortalece nuestra fe. El poder de vivir por fe. Un ejemplo transformador. Un ejemplo que ilustra el poder de vivir por fe es la vida de Abraham. Dios le prometió ser el padre de una gran nación, pero durante años, Abraham no veía los frutos de esa promesa. A pesar de las dificultades y las aparentes contradicciones, Abraham eligió confiar en Dios y su fe fue contada como justicia. Romanos 4:3. La historia de Abraham muestra cómo la fe transforma la perspectiva, permitiéndonos ver lo que no se ve y confiar en lo que no entendemos. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cómo vivir por fe podría transformar tu vida y tu perspectiva hacia los desafíos que enfrentas? ¿Estás dispuesto a dar ese paso de confianza, sin importar la incertidumbre? Recuerda que Dios siempre está con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. La fe de Noé, un paso de confianza inquebrantable. La historia de Noé es un ejemplo sobresaliente de fe radical y obediencia a Dios. Recibió la instrucción divina de construir un arca, a pesar de no tener ninguna señal visible de que un diluvio estaba por venir. En una época en la que el mundo no conocía el concepto de lluvia, Noé fue ridiculizado y considerado un loco por su obediencia. Sin embargo, a pesar de la incomprensión y las burlas, se mantuvo firme en su fe. Su confianza en las promesas de Dios le permitió salvar a su familia y marcar un nuevo comienzo para la humanidad. La historia de Noé nos enseña que cuando decidimos confiar en Dios, Él nos guía a través de situaciones aparentemente imposibles. Nos lleva más allá de nuestra comprensión humana para cumplir con su propósito divino, incluso en circunstancias donde no vemos una razón para seguir adelante. Noé demostró que la fe no siempre es fácil, pero es siempre la clave para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Reflexiona sobre tu propio camino de fe. Hoy te invito a reflexionar. ¿Hay alguna área en tu vida donde Dios te está llamando a confiar más en Él? Tal vez sientas que no entiendes completamente el camino que tienes por delante, pero ¿y si te atreves a dar un paso de fe, creyendo que incluso en tu incertidumbre, Dios tiene el control? La fe se fortalece cuando damos pasos, a menudo inciertos, confiando en que Dios nos guía. Recuerda que cada paso de fe nos acerca más a su presencia y a las promesas que Él tiene para nosotros. Dios convierte las tragedias en triunfos, una promesa de esperanza. Pasando a la siguiente enseñanza, exploraremos cómo Dios usa las tragedias para traer triunfos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Dios puede transformar los momentos más dolorosos de tu vida en algo glorioso y redentor? Es en medio de las lágrimas y el sufrimiento donde muchas veces Él prepara el terreno para las mayores cosechas de gozo y victoria. En el Salmo 126:5 encontramos una promesa poderosa. Los que sembraron con lágrimas, con cánticos de alegría segarán. Este versículo nos recuerda que ningún dolor o dificultad es en vano cuando lo ponemos en las manos de Dios. Él convierte nuestras luchas en instrumentos de victoria, usando cada momento de sufrimiento para moldear nuestra fe y llevarnos a un lugar de gozo duradero. ¿Por qué Dios permite el dolor? Entender por qué Dios permite el sufrimiento es complicado mientras estamos en medio de la tormenta, pero es en estos momentos donde Dios trabaja profundamente en nosotros.
Las dificultades nos enseñan lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Fortalecen nuestra dependencia de Dios y revelan su capacidad de sacar belleza incluso de las cenizas. A través de las pruebas, Él nos prepara para algo más grande que nuestra comprensión humana puede captar en el momento. Aplicando esta enseñanza en tu vida. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Aquí te dejo algunos principios clave. Confía en que Dios está presente en cada detalle de tu vida, incluso cuando todo parezca irreversible o fuera de control. Nada escapa de su mirada y control soberano. Mantén una actitud de gratitud, creyendo que Dios está trabajando en algo más grande, incluso si no puedes verlo de inmediato. La gratitud te ayuda a enfocarte en su obra en tu vida, incluso cuando la situación parece desesperada. Esté dispuesto a aprender y crecer a partir de las dificultades, sabiendo que cada dificultad es una oportunidad de transformación. Las pruebas no son solo obstáculos, son puertas hacia un mayor entendimiento de Dios y su propósito para ti. La historia de José. Transformación a través del dolor. Un ejemplo sobresaliente de esta verdad se encuentra en la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años de sufrimiento, injusticia y dolor. Sin embargo, Dios estaba trabajando en José durante este tiempo de prueba para prepararlo para un propósito divino más grande. Eventualmente, José fue elevado a una posición de liderazgo en Egipto, donde no solo pudo salvar a su propia familia del hambre, sino que también fue utilizado para preservar muchas vidas. José podría haber caído en la amargura, dado que su sufrimiento parecía injusto, pero eligió confiar en que Dios tenía un propósito detrás de cada evento en su vida. Al final, pudo declarar: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Este versículo nos recuerda que Dios puede transformar lo que parecía ser una tragedia en un triunfo. José experimentó la restauración, pero también fue un testimonio de cómo el sufrimiento puede producir frutos abundantes en la vida de quienes permanecen fieles. Reflexión final. Dios tiene el poder de convertir las tragedias en triunfos. Ahora, piensa en los momentos difíciles que estás atravesando. ¿Te has sentido alguna vez como si todo estuviera perdido o fuera de tu control? Recuerda que Dios tiene el poder de convertir tus tragedias en triunfos, y lo que hoy parece ser un dolor profundo puede ser el principio de algo extraordinario. A través de su gracia, Él puede crear una historia de victoria que glorifica su nombre e inspira a otros a confiar en su poder. La próxima enseñanza: el poder transformador de la alabanza. A medida que reflexionas sobre esto, prepárate para nuestra próxima enseñanza, donde exploraremos cómo la alabanza puede transformar profundamente tu vida y tu perspectiva en medio de cualquier desafío. No te lo pierdas. El poder transformador del dolor. Un instrumento para el crecimiento. El dolor, aunque a menudo no lo entendemos, puede ser un poderoso instrumento de transformación en nuestras vidas. Esta verdad se encuentra reflejada en Efesios 3:20, que nos dice: aquel que puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo es un recordatorio de que el plan de Dios para nuestras vidas es mucho más grande que lo que podemos imaginar. Lo que hoy puede parecer una pérdida o un obstáculo, puede ser el inicio de algo mucho mayor y mejor que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué Dios usa el dolor en su plan de crecimiento? El dolor, aunque incómodo y desafiante, tiene un propósito divino: moldearnos y refinarnos. Así como el oro se purifica a través del fuego, nosotros también somos purificados a través de las pruebas y los sufrimientos. Dios utiliza el dolor para eliminar todo lo que nos impide experimentar lo mejor que Él tiene para nosotros. A través de la adversidad, Él nos enseña a depender más de Él y nos prepara para recibir bendiciones mayores que no podríamos obtener de otra manera. La naturaleza del dolor en nuestras vidas no es solo una cuestión de sufrimiento, es un proceso de transformación y crecimiento. Mientras nos enfrentamos a las dificultades, Dios está trabajando en nuestro interior, limpiando las impurezas de nuestro carácter y preparándonos para recibir algo mucho más grande que nuestras expectativas. ¿Cómo adoptar una perspectiva de fe en medio del dolor? ¿Cómo podemos adoptar esta perspectiva de crecimiento y fe en medio del dolor? Aquí hay algunos pasos clave. Confía en el control soberano de Dios. Aunque no puedas ver la solución inmediata a tu sufrimiento, confía en que Dios tiene el control absoluto.
Él ya conoce el final de la historia, incluso cuando tú no puedes ver el camino. En medio del dolor, recuerda que Él está guiando cada paso y su plan es perfecto. Mantén un corazón agradecido. Agradece a Dios no solo por las bendiciones, sino también por los desafíos que estás enfrentando. Estos momentos difíciles son los que te están moldeando, refinando tu carácter y preparándote para las bendiciones que aún no has recibido. Permanece fiel en la oración. Habla con Dios sobre tu dolor, expresa tus emociones y confía en que Él está obrando, incluso cuando no veas resultados inmediatos. La oración constante nos conecta con Dios y nos recuerda que Él nunca está lejos, incluso en nuestros momentos de sufrimiento. La metáfora de la semilla. La oscuridad precede al crecimiento. Una metáfora poderosa para ilustrar cómo el dolor nos prepara para algo mayor es la de la semilla. Cuando un granjero planta una semilla, esta debe ser enterrada en la tierra y pasar por un proceso doloroso de descomposición antes de que brote. Sin embargo, es precisamente en esa oscuridad, en ese aparente sufrimiento, donde la semilla encuentra la fuerza para germinar y crecer. De manera similar, Dios usa nuestros momentos de oscuridad y dolor para prepararnos para prosperar. Aunque no siempre entendemos el proceso, sabemos que cada prueba nos acerca más a la transformación y al propósito divino. Ejemplos bíblicos. El dolor como camino a la grandeza. Los grandes personajes bíblicos también pasaron por momentos de dolor antes de experimentar las bendiciones que Dios tenía para ellos. Un ejemplo claro es la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión. Sin embargo, Dios lo estaba preparando para una posición de liderazgo en Egipto, donde no solo salvó a su familia del hambre, sino que también preservó la vida de muchas personas. José nunca permitió que el dolor lo llevara a la amargura. En lugar de eso, confió en que Dios tenía un propósito detrás de sus sufrimientos. Al final, pudo decir a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 20. Este es un recordatorio de que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Él siempre tiene un propósito detrás del dolor. Y ese propósito es bueno, justo y perfecto. Reflexión final. ¿Cómo obra el dolor en tu vida? ¿Puedes identificar un momento de tu vida en el que el dolor fue un instrumento para algo mayor? Reflexiona sobre esos momentos difíciles y recuerda que Dios nunca desperdicia una lágrima o un sufrimiento. Cada dolor tiene un propósito, y ese propósito es siempre para tu bien y para la gloria de Dios. No importa lo que estés enfrentando en este momento, ten la seguridad de que Dios está trabajando en ti, refinándote para algo mucho más grande. El siguiente paso, la fidelidad de Dios. En la próxima lección, exploraremos cómo Dios nunca falla en sus promesas. Aprenderemos cómo su fidelidad es un ancla firme en nuestras vidas y cómo Él siempre cumple su palabra, incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. No te lo pierdas. Viviendo confiando en la fidelidad de Dios. ¿Cómo podemos vivir confiando en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas o desafiantes? A continuación, te presento algunos principios prácticos que podemos aplicar para fortalecer nuestra confianza en su fidelidad. Entrega tus planes a Dios. Reconocer que Él tiene el control absoluto sobre nuestras vidas es el primer paso para confiar en su fidelidad. Cuando entregamos nuestros planes a Dios, le damos espacio para que Él obre de acuerdo con su propósito perfecto, sin aferrarnos al control. Saber que Dios está al mando nos da paz, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede. Descansa en sus promesas. Vivir confiando en la fidelidad de Dios implica descansar en lo que Él ha prometido, aunque las circunstancias actuales no coincidan con lo que esperábamos. La espera puede ser difícil, y a veces las cosas no suceden en el tiempo que imaginamos. Sin embargo, Dios tiene un tiempo perfecto para cumplir su palabra. Él nunca llega tarde ni se equivoca. Aprender a descansar en Él, incluso cuando todo parece incierto, es una expresión de fe. Mantén un corazón agradecido. La gratitud es una forma poderosa de reafirmar nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Agradecerle por todo lo que ya ha hecho en nuestra vida, por su provisión, por las bendiciones pasadas y presentes, nos ayuda a mantenernos enfocados en su fidelidad. Reconocer que Él se ocupa de cada detalle de nuestra vida, incluso cuando no lo entendemos, fortalece nuestra relación con Él y nos da paz.
El ejemplo de Abraham, esperando la fidelidad de Dios. Un ejemplo destacado que resalta esta verdad de la fidelidad de Dios es la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación. Pero Abraham tuvo que esperar muchos años antes de ver esa promesa cumplida. Durante su tiempo de espera, Abraham aprendió a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían indicar lo contrario. Abraham y su esposa Sara fueron llamados a confiar en que, a pesar de su avanzada edad, Dios cumpliría su palabra. La espera fue larga, llena de desafíos y pruebas, pero finalmente, la fidelidad de Dios se manifestó de manera gloriosa con el nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Este evento demostró que, aunque todo parece imposible según nuestra perspectiva, Dios es fiel y siempre cumple su promesa en el tiempo perfecto. Ahora, pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida necesitas recordar que Dios nunca falla? Reflexiona sobre los momentos en los que has dudado y permite que la fidelidad de Dios te dé nueva esperanza. La fidelidad de Dios es la roca firme sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Comparte la fidelidad de Dios. Lleva esperanza a otros. Si este mensaje de esperanza y fe ha sido significativo para ti, compártelo con otros. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, nos ayudas a llevar este mensaje de esperanza a muchas más personas que necesitan saber que Dios nunca falla. Puedes ser un instrumento de Dios para difundir su amor y ayudar a otros a experimentar la paz que viene de confiar en su fidelidad. Formados para glorificar a Dios, descubriendo nuestro propósito. En la siguiente lección, exploraremos cómo estamos formados para glorificar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Esta revelación podría transformar tu perspectiva espiritual y ayudarte a comprender de manera más profunda el propósito que Dios tiene para ti. No te lo pierdas, ya que profundizaremos en cómo vivir una vida que glorifique al Creador en todos nuestros actos. El mayor propósito de tu vida: glorificar a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mayor propósito de tu vida? La respuesta está profundamente relacionada con glorificar a Dios en todo lo que haces. Todo lo que vivimos, enfrentamos y hacemos debe estar alineado con el reflejo de la gloria del Creador. El mayor propósito de nuestra existencia es ser instrumentos vivos de su gloria. La forma en que vivimos debe ser una declaración constante de su poder y bondad. Romanos 12, 1-2, la llamada a vivir para Dios. La base de esta enseñanza se encuentra en Romanos 12, 1-2, que nos dice: Oro pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que os ofrecéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que podáis experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos llama a una entrega total y voluntaria a Dios, mostrándonos que somos moldeados por Él todos los días. El proceso de transformación constante que Dios lleva a cabo en nuestras vidas tiene como objetivo que nuestras acciones reflejen su santidad y gloria. El proceso de ser moldeados por Dios. ¿Por qué Dios quiere moldearnos? Porque somos como barro en sus manos. Dios quiere que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su poder y bondad. Incluso en los momentos difíciles, Dios está obrando para eliminar las imperfecciones y prepararnos para algo mucho mayor. Cada paso del proceso de transformación tiene un propósito. Y aunque no siempre entendemos el proceso, sabemos que todo está bajo su control. ¿Cómo moldearnos para glorificar a Dios? En la práctica, ¿cómo podemos ser moldeados para glorificar a Dios? Aquí hay algunos principios. Sométete a la voluntad de Dios. Busca su voluntad a través de la oración y la lectura de su palabra. La sabiduría divina te guiará en cada decisión, y al seguir su voluntad, estás viviendo una vida que glorifica al Creador. Renueva tu mente. No te conformes a los patrones del mundo, sino renueva tu mente y alinea tus pensamientos con los principios del reino de Dios. Esto significa que debemos alejarnos de lo mundano y abrazar la vida que refleja su voluntad. Vivir de manera que inspire a otros. Nuestra vida no solo debe reflejar la gloria de Dios, sino que también debe inspirar a otros a acercarse a Él. Sea a través de nuestras acciones, palabras o actitud, vivimos para que otros vean el amor de Dios reflejado en nosotros.
Al seguir estos pasos, podemos ser verdaderos testigos de la gloria de Dios, permitiendo que nuestra vida sea un sacrificio vivo para su honra. El proceso de ser moldeados para reflejar la gloria de Dios. Imaginemos a un escultor trabajando en una pieza de mármol en bruto. Al principio, el bloque parece ineficaz y sin valor, pero con cada golpe de cincel, el escultor va eliminando las impurezas y modelando la pieza hasta revelar una obra maestra. Este es el mismo proceso que Dios realiza en nuestras vidas. Desde que nacemos, Él empieza a moldearnos, quitando lo que no refleja su imagen y transformándonos para que podamos reflejar su gloria de una manera perfecta y única. Dios, como un escultor divino, trabaja en nuestras vidas con paciencia, precisión y amor. A veces, el proceso puede ser doloroso y desafiante, pero cada dificultad que atravesamos tiene un propósito en su plan. Al igual que el mármol no se convierte en una obra maestra de inmediato, nosotros también debemos pasar por un proceso de refinamiento para ser conformados a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a permitir que Dios te moldee, incluso cuando el proceso sea incómodo y difícil? Reflexiona sobre ello y considera cómo tus actitudes, decisiones y elecciones diarias pueden contribuir a este propósito mayor. Glorificar a Dios. La transformación diaria. Un propósito más grande. Cada acción que tomamos, cada palabra que hablamos y cada actitud que adoptamos es una oportunidad para ser transformados. A través de nuestras experiencias diarias, Dios nos enseña y nos moldea. Sin embargo, como sucede con el mármol, muchas veces no entendemos completamente el proceso mientras está sucediendo. Dios está trabajando en ti, incluso en aquellos momentos en los que no lo percibes, formándote en una versión más pura y cercana a su voluntad. Por eso, es esencial estar dispuestos a entregar todo a Dios, incluyendo nuestras dificultades, sueños y preocupaciones. Cuando nos sometemos a su voluntad, permitimos que Él nos moldee para que nuestras vidas reflejen no solo lo que somos, sino lo que Él desea que seamos. Cada etapa del proceso es importante, y aunque el dolor y la incertidumbre puedan acompañarnos, sabemos que todo está bajo el control de un Dios fiel y amoroso que está transformando nuestras vidas para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Un momento de reflexión y oración. Al concluir esta enseñanza, quiero invitarte a un tiempo especial de oración. Este es un momento para renovar tu fe, entregar tus preocupaciones a Dios y poner tu vida en las manos del alfarero una vez más. Sabemos que, aunque no comprendamos completamente los desafíos que enfrentamos, Dios tiene un propósito en cada uno de ellos. La invitación de Jesús en Mateo 11 y 28 es clara. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación personal, tanto para ti como para mí, y para todos aquellos que necesitan experimentar el consuelo y la paz de Dios en medio de las tormentas de la vida. Dios quiere darte descanso, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Ahora, te invito a entregar al Señor tus cargas, sueños y desafíos. Abre tu corazón a su presencia y confía en que Él se ocupa de todo, incluso cuando no entiendes completamente el propósito de lo que estás viviendo. Si sientes en tu corazón que necesitas confiar más en Él, comenta la palabra confianza a continuación. Es un acto de fe y entrega, y estaremos juntos orando por ti. Oración de entrega y confianza. Unámonos en este momento especial de oración. Padre amado, sabemos que tu palabra es un faro que ilumina nuestros pasos, especialmente cuando estamos atravesando las tormentas de la vida. Hoy reflexionamos sobre cómo nos formas para tu gloria y sobre la paz que solo tú puedes ofrecernos, incluso en medio de la adversidad. Gracias, Señor, por cada enseñanza que compartes con nosotros. Te damos gracias por recordarnos que nunca estamos solos y que tu plan para nosotros siempre es perfecto. Gracias por tu gracia, que nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante, confiando en ti. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y la sabiduría para aplicar lo que hemos aprendido. Enséñanos a confiar más en ti, a caminar con fe en los momentos de duda, y a ser testigos de tu amor en nuestras vidas. Que actuemos con valentía y perseverancia, sabiendo que tú estás a nuestro lado. Pedimos, Señor, por aquellos que están angustiados, cansados o enfrentando dificultades, que sientan tu consuelo y cuidado.
Te pedimos especialmente por aquellos que enfrentan desafíos financieros, enfermedades o conflictos familiares, que tu poder de sanación, provisión y restauración se manifieste en sus vidas. En este momento, entregamos nuestras luchas, miedos y esperanzas en tus manos, confiando en que tú nunca fallas y que todo está bajo tu control. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén. Este momento de oración es una oportunidad para renovar nuestra fe y reafirmar que Dios está trabajando en cada uno de nosotros para moldearnos en una obra maestra que refleje su gloria. Nunca olvides que Dios tiene un propósito en cada etapa de tu vida. Una oración de confianza y entrega completa a Dios. Queremos entregarnos plenamente a tu voluntad, Señor, sabiendo con certeza que tú eres fiel y que nunca fallas. Ayúdanos a descansar en ti, confiando en que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Señor, llevamos a tu altar cada uno de nuestros sueños, preocupaciones y desafíos, sabiendo que tú estás en control de todo. Que todo en nuestras vidas sea dirigido hacia tu gloria, y que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor, iluminando no solo nuestros caminos, sino también los de aquellos que nos rodean, para que podamos ser luz en la oscuridad y esperanza en medio de la tormenta. Oramos con un corazón lleno de gratitud y confianza, en el nombre de Jesús. Amén. Reflexión sobre la transformación espiritual. Hoy hemos reflexionado sobre las maravillosas maneras en que Dios trabaja en nuestras vidas. En medio de las situaciones difíciles, Dios transforma lo que parece ser un obstáculo en una oportunidad divina para acercarnos a Él y ser moldeados según su propósito. Cada paso que damos en la fe es un paso hacia la fortaleza, y cada entrega al Señor se convierte en una oportunidad para experimentar la paz que solo Él puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, comenzamos a ver todo con mayor claridad. Las preocupaciones y los problemas ya no parecen tan grandes cuando los enfrentamos con la perspectiva de que Dios está con nosotros. Y lo más hermoso es que, al vivir de acuerdo con su voluntad, nos convertimos en luz para aquellos que nos rodean, reflejando la gloria de Dios a través de nuestras acciones, palabras y actitudes. El llamado a la entrega y la transformación. Es momento de hacer una pausa y reflexionar profundamente sobre tu vida. ¿Qué áreas necesitas entregar a Dios para que puedas vivir con un propósito más grande y una fe más firme? ¿Qué cargas estás llevando que Él quiere tomar por ti? Este es tu momento de dar el primer paso hacia una transformación genuina, permitiendo que Dios trabaje en ti y te transforme en la persona que Él ha creado para que seas. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado, quiero invitarte a dar el siguiente paso. Dale un me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo contenido. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios contigo, y estoy emocionado de poder conocerte mejor. Comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Y si sientes que algo en tu corazón necesita ser entregado a Dios, compártelo con nosotros para orar juntos y formar una cadena de fe y esperanza. Tu historia es valiosa y tiene el poder de inspirar a otros a confiar más profundamente en Dios. Juntos, podemos fortalecer nuestra fe y convertirnos en testigos vivos del amor y la fidelidad de Dios. Tenemos muchos más vídeos preparados con mucho amor y dedicación, diseñados para ayudarte a crecer espiritualmente. Te animo a que eches un vistazo a nuestra lista de reproducción que puedes encontrar en el primer comentario fijado, y que contiene mensajes que te fortalecerán y te ayudarán a aplicar las enseñanzas de Jesús en tu vida diaria. Cada vídeo es una fuente de inspiración y aliento para ti, diseñada para profundizar tu relación con el Señor. Un llamado a crecer en la presencia de Dios. No pierdas la oportunidad de crecer aún más en la presencia del Señor. Que Dios bendiga tu vida abundantemente, trayendo paz, esperanza y dirección en cada momento de tu jornada. Recuerda, con Cristo nunca estamos solos. Él camina a nuestro lado, fortaleciéndonos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Los momentos de dificultad no son el final de nuestra historia, sino peldaños que nos llevan a una relación más profunda con Él y a la victoria que ya está reservada para aquellos que se mantienen firmes en su fe. Te invito a permanecer en la fe y a confiar en que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no entiendas el proceso.
En el siguiente video, continuaremos profundizando en la palabra de Dios y en cómo su presencia puede transformar tu vida. Que la paz de Dios esté siempre contigo y con tu familia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.